para que tengamos una tarjeta. ¿Vale? Pues en principio comenzamos. Ha dicho Isabel que les hablar un poco de lo que son. Me voy a levantar porque ha sido de lo que sería el uniforme templario. Este uniforme está sin estrenar. Espero estrenarlo el día 7 y 8 del mes que viene, dentro de poco, un par de semanas, en Granada, donde se me nombrará caballero de proceso de la Orden Soberana Militar del Templo de Jerusalén, que es una asociación cultural, porque las órdenes desaparecieron, pero sí que hay asociaciones que llevan el tema del templo. Entonces aquí es lo que es el uniforme de gala que se lleva, y la capa, que como ven ustedes, no es la cruz paté, que es la paté, patada, como aquí. En francés y en español a veces, a la hora de traducirlo, pues cambia un poco. Esta es la cruz original de la primera cruzada, cuando se creó el reino de Jerusalén, el reino latino, pues los caballeros templarios utilizaron hasta que luego después Eugenio III, el Papa, pues entonces lo ofreció la otra cruz. Bueno, para poder empezar y entrar un poco, vamos a hablar de la historia. Y nos vamos a retrotraernos un poco. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes han oído, han visto películas y sobre el tema de los templarios? Que levante la mano. Yo esta mañana un documental de hoy. Sí, muy bien. La verdad que a raíz de que se suprimió lo que fue la Orden del Temple, ha habido muchas leyendas, muchos mitos, y sobre todo se han hecho películas, vídeos, bueno, hay de todo, y cada uno le ha dado su particularidad a lo que es la historia, ¿no? Entonces vemos cosas que chocan un poco, ¿no? A veces tienen razón, otras no, y se basan en la documentación que hay y muchas especulaciones que sucedieron en la Edad Media. Yo he hecho también, para que hagamos un poco un seguimiento, y luego les comentaré más a fondo, pues cosas más de documentos, ¿no?, que afectan a la orden. En primer lugar, sobre la Edad Media, empezamos en el año 400. Bueno, esta es la historia que quiero comentarles. En base a lo que es la Edad Media, del siglo V, que empezó, cuando con la caída del Imperio Romano dio el final a lo que era la Edad Antigua, y empieza la Edad Media. Y llegó hasta el siglo XV con la conquista o el descubrimiento de América, en 1492, que es cuando finaliza realmente la Orden de los Caballeros Templarios, fundada en 1119 por de Valens y Alfredo de Sandomer. Su misión original era proteger a los peregrinos en Tierra Santa. Los templarios fueron pioneros en el desarrollo de un sistema bancario primitivo, permitiendo a los peregrinos depositar dinero en una preceptoría templaria en Europa y retirar fondos en Tierra Santa. Jugaron un papel crucial en varias cruzadas, destacándose por su valentía y disciplina. Construyeron y mantuvieron numerosas fortalezas en Tierra Santa, incluyendo el famoso castillo de Crac de los Caballeros. En 1307, el rey Felipe IV de Francia, endeudado y deseando su riqueza, ordenó su arresto, acusándolos de herejía. Tras juicios y torturas, en 1312, el Papa disolvió la orden oficialmente. Bueno, pues eso es una pincelada de lo que era un poco la Orden del Temple, ¿no? Porque aunque los templarios eran pobres, digamos todo de pobreza, ¿sabes?, la orden era muy rica, muy riquísima. Y lo vamos a ver. La Edad Media, como he dicho, comentado, finalizó con el descubrimiento de América en 1492. No sé si por atrás se me oye. ¿Se oye atrás? ¿Sí? Coincidió también, para nosotros por España, con lo que fue el final de la Reconquista, que fue el día 2 de enero de 1492, cuando el reino nazarí entrega las llaves de Granada a los reyes católicos. La primera cruzada es para recuperar los santos lugares. A raíz de que los musulmanes nos estaban invadiendo en España, ¿no?, ya llevamos aquí, pues, estaban hasta, llegamos prácticamente hasta lo que era Asturias, había un interés, la gente era muy religiosa y era muy creyente, y había
Cristo, y lo lógico para los cristianos es que perteneciese a los cristianos, tuviesen ese reino. Luego, el origen de los pobres caballeros de Cristo del templo de Salomón, ese fue inicialmente el nombre que tuvieron los caballeros del temple. Y el auge de la caída del temple fue cuando ya al final todo con lo que empieza bien al final termina mal. Y eso sucedió en el año 1307. Y las conclusiones finales, ¿qué nos ha aportado los caballeros templarios, la orden? ¿Qué es lo que hemos aprendido de estos señores que estuvieron durante casi 200 años en Europa? Pues fue una orden internacional, empezó en Francia, pero luego estuvo en Portugal, estuvo también en España, en Alemania, Inglaterra, en fin, todo eso. Vamos a ver. La orden de los... La Edad Media. Para entrar un poco, a mí me gustaría que imagináramos, pues, los caballeros, sus caballos, vestidos con su ropa militar, sus grandes lanzas, sus espadas, las bellas damas vestidas con los trajes de seda, y los torneos de justa que se celebraban, porque allí la mayoría de estos señores eran analfabetos, no tenían unos grandes estudios, el clero sí que estaba estudiado, pero ellos eran guerreros, era pues ya, guerras, y cuando no había guerras, pues se dedicaban a lo que son los torneos medievales, pero sí que había una cosa importante, que era la iglesia como un centro de vida. Las personas no te tenían para, igual que estamos ahora aquí todos reunidos, ¿dónde se podían reunir mejor? Que en la iglesia, que era un centro donde había charlas, había asambleas, aparte del lugar de la misa y tal. Pero el clero no quería, pues la casa de Dios solamente para la casa de Dios. Ahí vemos con la importancia que el clero tiene, la iglesia tiene en esos momentos, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo vamos viendo que se están construyendo iglesias, cómo trabajan en el campo, trabajan, oficios, y aquí se están haciendo. Bueno, la mayoría de la gente, de las personas, eran campesinos. 90% trabajaban en el campo, ¿no? Estamos hablando también de que era una época medieval donde estaban los reyes, los señores feudales, que eran los que tenían las tierras, y a cambio se comprometían a entregarle al rey si le hacía falta dinero, si le hacía falta pues defender su territorio, o sea, cuando había tantas guerras. Y luego por debajo estaban las personas que trabajaban, que eran los sirvientes, los que estaban pues trabajando en el campo, ¿no? Entonces, ahí estaba todo bien preparado. Pero principalmente los que gobernaban, aparte de los reyes y los señores feudales, estaba también la iglesia. La iglesia tenía un poder absoluto. La gente era muy creyente, tenían mucha fe, eran temerosos de Dios y todos pensaban que cuando nos íbamos a la otra vida había que pasar por el purgatorio, porque como todos éramos pecadores, no íbamos directamente al cielo, sino que había que pasar por ese purgatorio. Eso es lo que la iglesia, te doy cuenta que la iglesia de hoy no es la iglesia de entonces, han pasado muchísimos años. Y entonces, eso ha ido evolucionando, pero entonces tiene muchísimo poder. Incluso tenía casi el mismo poder que los reyes. Había trifulca entre reyes y papas, porque los papas querían mandar más que los reyes, y los reyes había algunos que querían mandar más. Entonces ahí hubo un rifirrafe. Había clases privilegiadas, como estaba por encima todo el rey, ¿no? Luego estaba la alta nobleza, que era la gente rica que vivía en los palacios y eran dueños de tierras y de terrenos. Después teníamos la baja nobleza, que eran ya pues señores también nobles, pero de menos categoría, como eran los hidalgos, los infanzones, caballeros villanos. Y el clero estaba a un nivel también de privilegiados, donde el alto clero eran los obispos, cardenales, y toda esta gente, abades, maestres, que vivían como la nobleza, estaban a un nivel prácticamente como la nobleza. Y luego estaba el bajo clero, que eran los curas normales, y los monjes y sacerdotes, que eran privilegiados, pero que estaban en esa parte. Luego los no privilegiados, empezamos con los campesinos, que era la mayor parte de la gente que vivía en esa época, ¿no?
estaban los grupos de artesanos, gente que tenía profesiones, por ejemplo, pues, herreros, comerciantes, asalariados. Y luego, por el último estatus, estaban los judíos, los mudéjares, que eran musulmanes que se habían convertido, ¿no?, para tener sus barrios propios. Y después, al final, estaban los grupos marginales, ¿no?, que eran los mendigos, los pobres. Esa prácticamente era la sociedad en la que se vivía en esta época, al principio de la Edad Media. Este cuadro quería ponerlo porque, como antes he comentado, cuando rinde el rey Boabdil Chico a Granada, ¿no?, a los reyes católicos, es para que veamos de alguna forma el simbolismo que tiene la pintura, que es este es Francisco Pradilla, que lo hizo encargado por el Palacio del Senado. Este cuadro lo vi yo hace un par de años allí y a mí me impactó bastante. Y como coincide con el tema del final de la Edad Media, pues vemos aquí, esta es la Alhambra, ¿no?, Sierra Nevada, que está al fondo. Boabdil el Chico con la llave, no sé si se verá desde allí, aquí se y aquí vemos, por ejemplo, esto es un simbolismo total y la negación de lo que es la monarquía, ¿no? Cuando los que acompañan al rey musulmán pues son prácticamente poquitas personas, y aparte de aquí vemos nobles, como estaba el gran capitán, y está el rey Fernando el Católico y la reina Isabel con los pajes y tal. Bueno, lo curioso de esto, que me impactó a mí, es que cuando se entregó las llaves de Granada no estaba la reina. La reina la pusieron allí y además la ponen con valedora, como por ejemplo el caballo de la reina se ve más que ninguno. Y la reina se hace presente. ¿Por qué? Porque es el símbolo de la realeza y de la unidad de España. A partir de entonces se crea España. Anteriormente eran reinos, reino de Aragón, reino de Castilla, reino de León. Y bueno, pues me ha gustado que a veces hay que contar historias, salirse un poco del tema para animar un poco, si no ustedes se me van a aburrir. Y eso es lo que no quiero, que se me aburra. Y bueno, estaría así. En el siglo X fue una época muy importante. Vamos avanzando, ¿no?, hasta que al final entremos a fondo con lo que es la cruzada, que es donde empiezan los templarios. Había una profecía apocalíptica que se iba a acabar el mundo en el siglo 1000. ¿Qué había pasado? Pues que hacía 1000 años de que había nacido el Hijo de Dios. Esto igual que el año 2000 alguien dijo que iba a acabar el mundo, pues en el año 1000 la gente que era muy creyente y que era todo muy religioso y todo el temor como éramos muy pecadores entonces, y íbamos a ir, como he dicho antes, al purgatorio, pues ese miedo pues estaba, profundamente lo teníamos arraigado, ¿no? Iba a venir el anticristo, según las profecías apocalípticas, se iba a ver el juicio final y por lo tanto el fin del mundo estaba a la vuelta. ¿Qué ocurre? El día 31 de diciembre del año 1000, pues la gente estaba atemorizada, porque era el último día donde se esperaba el fin del mundo y el juicio final. Pero todo el mundo no pensaba eso. Hemos dicho que el 90% eran campesinos, vivían en el campo, 9 de cada 10 personas. Entonces, bastante tenían los pobres con cultivar el campo, porque las cosechas y todo eso. Pero sí que la gente que vivía en las ciudades cogen esa noche y se van a las iglesias, ocupan las iglesias, pensando que era el fin del mundo. Entonces, claro, pues todo el mundo estaba pues, asustado, atemorizado, a ver qué va a pasar. Bueno, esa era la Nochevieja. Hoy en día era la Nochevieja, el 31 de diciembre del año 1000. En la madrugada del día 1 de enero de 2001, la gente conmocionada dice que no ha pasado nada, que todo sigue exactamente igual. Bueno, eso fue la leche. Todo el mundo, una alegría, entusiasmo, gracias a Dios que no se acaba el mundo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, hay mejores cosechas, aumenta la población, la economía surge, entonces el tema del hambre queda, digamos, apartado y todo eso va evolucionando de tal forma que se construyen iglesias que al final empiezan del estilo románico que era de la época, pasan al estilo
estilo gótico. El estilo gótico se crea en el siglo XII en Francia, a raíz del abad Suger, en Saint-Denis, en el norte de París, es donde unifica distintos criterios de las órdenes, y a partir de ahí empieza lo que sería el arte gótico. Viene el mudéjar, para que luego dicen que es que en lo que es la Edad Media era una época muy oscura, con mucho miedo, la gente asustada, pero también fue un germen de mucha de la cultura, que lo vamos a ver en la política y todo, de la cual nos ha dado valores a nosotros. Una de las cosas que pasó, pues que se alejó el fantasma del hambre, creció mucho el paso de los habitantes, y la población de la población pues fue subiendo. Todo eso a raíz de... Bueno, fue un crecimiento general en toda Europa, porque ahora estamos hablando de Europa, ¿no? El mundo que conocíamos entonces era Europa. Y también hubo un resurgir, una gran veneración y fiebre por las reliquias. Las reliquias que venían de Tierra Santa. Allí, por ejemplo, podemos ver, esta es una parte de la cuna de Jesús, esto es una huella de Cristo ya mayor, una parte de una corona de espinas, y este es el cráneo de María Magdalena y el pie. La Sábana Santa de Turín. Pero lo más importante de las reliquias era el Santo Grial. Y luego la cruz de la crucifixión donde murió Jesucristo. No sé si ustedes sabrán que Constantino el Grande mandó a su madre, que era Santa Elena, a ver si descubrir lo que era la cruz de Cristo, ¿no? donde había muerto la crucifixión. Y llegó al Gólgota y descubriendo encontró tres maderas pensando que alguna de esas sería de Cristo. Bueno, pues ¿cómo lo iba a saber? Pues esta señora, que era ya mayor, Santa Elena, pues hubo una persona enferma y la puso sobre una madera, sobre una segunda, y la tercera se curó. Entonces, bueno, pues esto es un signo de que puede ser la verdadera cruz de Cristo. Pero con un conforme, pues no sé si es leyenda ya o parte de la historia, una persona que llevaban a enterrarla en un féretro, la pusieron encima de la madera y resucitó. Eso es lo que se ha dicho. A veces estamos entre la leyenda y las cosas, pero bueno, la fe siempre está ahí. ¿Qué pasó después? Pues nada, parte de esa madera la mandaron a Roma, y de Roma, incluso en España tenemos el madero más grande, que está en Santo Toribio del Líbano, en Cantabria, y luego aquí en Murcia tenemos en Caravaca de la Cruz, y muy cerca de aquí tenemos, por ejemplo, en Catral, tenemos una astilla, también que sale en procesión, de la iglesia de los Santos Juanes, que es Linum Crucis, que es parte de esa madera. Bueno, seguimos avanzando. También lo que se aumentó fue el turismo religioso. A partir de ahí se potencia mucho el turismo. Anteriormente se iba a Roma, porque era el sitio donde vivían los papas, y también porque se tenía mucha veneración a la Santa Faz en Roma. De hecho, la palabra romería viene de pierde Roma esa peregrinación, y luego viene a lo que es el Camino de las Estrellas, que es Santiago de Compostela, donde está enterrado el apóstol Santiago el Mayor. Y después, a partir de ahí, también surge esa gran peregrinación a lo que es Tierra Santa. Los santos lugares, principalmente a Jerusalén. Estamos avanzando porque esto hay tiempo, pero... Bueno, vamos a entrar ya en lo que es la primera cruzada. Estamos en la parte ya de Asia Menor, donde allí está gobernando el emperador Alejo I con Neno, que era... se encontraba había un grupo que estaba dominando, estaba ganando terreno, que eran los selyúcidas. Eran turcos selyúcidas, que se estaban apoderando, y dice, vale, aquí me comen, se van a quedar con este territorio, voy a llamar a Roma, porque aunque allí era, digamos, la iglesia, no era la antigua iglesia, se había separado de la romana, de que estaba allí, y pide ayuda al entonces Papa, que había sido nombrado Papa pero no podía estar en Roma,
Urbano II era un papa pues, muy inteligente, muy buen hábil político y tenía mucha estrategia. Además, era una persona de carácter, ¿no? Fuerte. Querían incluso, por estos papas que quieren cambiar, por ejemplo, la iglesia, ¿no? Quieren reformarla de alguna forma. Pues este dijo, hombre, si vienen aquí esta gente, yo cojo la oportunidad de crecer como papa, domino todo lo que es la cristiandad a través de la iglesia de Oriente y la de Occidente, ¿no? Y el concilio de Clermont, en el 1095, lo convoca este papa, donde acuden más de 300 obispos. De esos obispos había dos que eran españoles. Uno, que era de Palencia, y otro de Tarragona. No, perdón, de Pamplona. Pamplona y Tarragona. Porque en España tenemos el problema de los pueblos. Entonces había un interés en que solucionar el tema. Aparte de las cruzadas que se combaten para allí, para Jerusalén. Aquí lo vemos lo que ocurrió, ¿no? Durante la primera cruzada. Murieron muchísima gente, entre judíos, cristianos, musulmanes, y este fue, digamos, el concilio donde había más de 300 obispos, y el Papa Urbano II. En ese concilio, al grito de Deus vult, que es Dios lo quiere, se convoca esa cruzada. El Papa suele ir a visitar Francia, a los distintos lugares, pero había gente muy exaltada, como era Pedro el Ermitaño, que se consigue que vaya mucha gente para poder ir a Tierra Santa. Les dice que se les serán perdonados todos los pecados y se ganará la vida eterna. Entonces, claro, muchos se hacen cruzados, les dan una cruz, firma y se apuntan para ir a cruzar. Consiguen más de 60.000 soldados, más de 30.000 entre campesinos, bueno, un montón de gente exaltada por la religión, porque claro, entonces hoy en día diríamos que son fanáticos de la religión, pero antes no, antes vivían así, no había televisión, no había radio, no había nada, entonces era en la guerra los señores, el campo de los campesinos, y luego era pues Dios que estaba ahí, era el que mandaba, la iglesia estaba, el poder de la iglesia era muy fuerte entonces. Bueno, pues se toma Jerusalén. Sale en el día de la Asunción, el 15 de agosto del año 1096. Y en el año 15, el día 15 de julio del 99, durante 3 años, duró la cruzada, se conquista Jerusalén. Al conquistar Jerusalén, reino latino de Jerusalén, se nombra un rey, un rey. El primero era Godofredo de Bouillon, que es el primer rey que renuncia al cargo, no quiere ser rey, porque dicen que él no se pondría una corona de oro donde Jesús se la puso de espinas. Entonces, pero sí que él se hace, digamos, defensor del Santo Sepulcro. El título que quiere es el de defensor del Santo Sepulcro. Pero dura un año, al año muere y le sucede ya como rey de Jerusalén Balduino I, que era precisamente hermano de Godofredo. Después de Godofredo y de su hermano Balduino II, que es primo de estos dos primeros. Tenían relaciones familiares. Entonces ahí tenemos. ¿Qué ocurre con Balduino II? Fue el rey más importante, uno de los claves importantes para la fundación del Temple, de la Orden del Temple y de los Caballeros Templarios. Porque los Caballeros Templarios eran 9, ¿no? Hugo de Pins, que era el fundador principal, junto con otros 8, van a Jerusalén después de haber estado Hugo de Pins y Hugo de Champagne, que era un conde, eran muy amigos, estuvieron antes de la cruzada, de la primera cruzada. Pero luego vuelven y ven que hay un problema con los peregrinos. Están fustigados, les persiguen, les azotan, les matan, en fin, los musulmanes contra los cristianos. Y entonces piensan que había que hacer algo para defenderlos, ¿no? Por eso crean la Orden del Temple. Cuando hacen los votos de castidad, de obediencia y de pobreza, son los 3 votos monásticos que hacían pues, todos los monjes que pertenecían a una orden. Pero ellos añaden un cuarto voto, que es la defensa de los peregrinos y también la de los santos lugares. Lo hacen ante el patriarca de Jerusalén y luego ante el rey. El rey se queda asombrado porque, claro, cuando llega
mucha de la gente que va allí vuelve a Europa, porque no era la tierra de leche y miel, era una tierra muy hostil. Había, pues, de Jaffa, de que la parte del norte, y Acre, que eran los sitios costeros, pues habría que andar a través de un desierto para poder llegar a Jerusalén. Entonces, era inhóspito, ¿no? Mucha gente dice, yo habré hecho esto, ya me vuelvo porque he cumplido, me habré ganado el cielo y me se han perdonado los pecados. Pero hay otros que se quedan. Uno de los que se quedan son los fundadores, los 9 fundadores de la Orden del Temple. Cuando llegan a lo que es a hablar con el rey Balduino II, este se queda admirado de esta gente, de la idea que tienen y los necesita. Los necesita porque eran gente noble. Los caballeros antiguamente eran un caballero que luchaba en un caballo y era caballero. A partir del siglo XII no era así. Tenía que ser hijo de noble, siendo noble podía ser caballero, si no, con uno no podía ser caballero. Entonces ahí todos eran personajes que venían nobles, hijos de nobles, normalmente eran segundones. Segundones quiere decir que normalmente un personaje, un señor, quien le heredaba era el hijo mayor. Entonces el título y la riqueza siempre lo heredaba el mayor. ¿Qué pasaba con los demás? Con los segundos hijos, pues que recibían muy poca herencia, ¿no? Entonces, para poder llegar a lograr tener algo en la vida, se metían a monjes, era lo normal, así no hacían competencia a los hermanos mayores, podían subir de categoría si se metían en lo que eran las milicias, a lo militar, ¿no? Para defender al rey, o irse al tema internacional como la cruzada. O también otra cosa que podían hacer es casarse con una rica heredera, que le aportase dinero y así poder subir y mejorar. Entonces, esas eran las acciones que tenían. Esto en este caso, como segundos caballeros, pues se meten en la orden del temple. Cuando llega al rey, pues dice, bueno, a estos señores les voy a dar lo mejor que tengo. ¿Y qué es lo mejor que tienen? Pues donde vivía el rey, en el palacio. Principalmente, este era, lo que hemos hablado, Godofredo de Bouillon, es el primero, que es el que renuncia al título de rey, su hermano Balduino I, y este es el primo de los dos, Balduino II, ¿no? También eran navegantes, parece que también navegaban. Sí, hay que poner aquí una reina, porque las mujeres también tenían su importancia. Esta Meliseta se casa con Fulco de Anjou, que también era conde, y era hija de este. Los 9 caballeros, Hugo de Payet, Geoffrey de Saint-Omer, André de Montbard, estos eran señores del condado de Champaña, además de Saint-Amand, Godofredo de Bissot, esos son los fundadores, ¿no? Y aquí tenemos el primero. Este es Hugo de Payet, Hugo de Payans, tiene distintos nombres. La traducción del francés al español, bien. Y este sería el conde de Champaña. Muy importante porque era uno de los más ricos que había en Francia y a raíz de ahí fue el primero que donó al temple toda la riqueza que hubo y en esos tiempos un personaje tan importante como el conde de Champaña que le done al temple prácticamente toda su riqueza porque este venía de ser monje en un monasterio y le hacen conde porque falleció su padre, falleció su hermano y él no quería ser conde, pero claro, no tenía más remedio que hacerlo. Pero él siempre pensaba, ayudaba a los pobres, ayudaba a los monjes cuando necesitaban algo y le hizo mucha ilusión en la orden del temple esa idea que tenía su amigo, porque era amigo Hugo de Payet. De hecho, esta fue la primera donación que tuvo el temple y la segunda la tuvo Fulco de Anjou. Fulco de Anjou pagó de 2 caballeros durante un año. Todo el coste que tenía, eran los caballos, era la ropa, era una pasta, ¿no? Y esa fue la segunda donación. Bueno, Balduino II les entrega para que viva en su residencia lo que sería, esta es Al-Aqsa, lo que era la mezquita de Al-Aqsa, que estaba situada
sobre el templo antiguo de Salomón. Salomón, en el siglo X a.C., hizo se suponía que iba a vivir Dios, ¿no? Pues primero quería hacer David, el padre del rey Salomón, pero luego Dios se lo encargó a Salomón, y entonces era de estilo fenicio, donde aquí vemos, por ejemplo, lo que es la entrada, el pórtico, el tabernáculo, que estaba en el centro, y al fondo el Santo Sanctorum, que es donde estaba el arca de la alianza. Pues en esos sitios tan importantes, tan sagrados, fue donde les dio la sede el rey Balduino. Aquí hay unos pasajes bajo del templo, y esto es una cosa muy sagrada. Esto está en la cúpula, bajo esta cúpula, la cúpula de la roca. La roca donde dice que por parte de los hebreos es sagrado, por parte de los musulmanes y también por parte de los cristianos. Por parte de los hebreos, Abraham, sobre esa roca, intentó sacrificar a Isaac. Luego, por parte de los musulmanes, Mahoma ascendió al cielo en su caballo. Le acompañaba el arcángel Gabriel, el más importante de los arcángeles. El arcángel San Gabriel. Y eso fue por eso lo más. Y luego también está al lado, pues, donde murió Jesucristo. Entonces es sagrado para las tres religiones que tenemos. Solamente nos queda el muro de las lamentaciones, que se ve aquí, donde va de lo antiguo que queda. Y bueno, la mezquita de Al-Aqsa, pues la verdad que dice la leyenda, dicen los mitos, que durante 9 años estuvieron aquí y descubrieron reliquias tan importantes porque estuvieron ahí entre los túneles. Dicen que los templarios encontraron el Santo Grial, el Arca de la Alianza, que es donde estaba la tabla de la ley, donde, por ejemplo, Dios en el monte Sinaí le entregó a Moisés la tabla de la ley de piedra. Pues estaba en el Arca de la Alianza. También estaba el báculo de Aarón y también parte del maná que también recibieron el pueblo judío. Entonces, eso era, bueno, el mejor sitio que podía darle el rey. Claro, vienen una gente, señores, que eran no
orden va cogiendo prestigio, va creciendo y con todas las donaciones la emplean también en la defensa de los peregrinos, pues llega un momento en que se vuelve rica. Ellos sí que no podían ser ricos porque habían hecho lo que era los votos de pobreza, pero sí que todo lo que pillaban, todo el dinero que cogían, iba a parar a la orden. Entonces la orden es riquísima, incluso más rica que alguno de los reinos que había entonces, ¿no? Y el que estuviese reconocido por el Papa, por la Iglesia, que dentro de sus nobles caballeros había mucha gente de mucho poder y de mucha pasta, pues al final lo que hizo es subió como la espuma. Pues mucha gente se apuntó, nobles, llegaron a tener a más de 300, desde los primeros 9 días que había, a más de 300. No son los caballeros siempre se habla de 100, 200, 300, no, sino que cada caballero lleva 5 o 6 personas a su alrededor. Porque aparte de los caballeros estaban los sargentos, que eran como si fueran caballeros, pero de una segunda categoría. No eran nobles, pero guerreaban con ellos. Estaban también los propios curas, que eran capellanes, que estaban dentro de la propia orden, y también estaban personas donadas que querían llegar al cielo y de alguna forma trabajaban gratuitamente para la orden, como podían ser carpinteros, herreros, constructores, bueno, había de todo, ¿no? Y así va evolucionando. Las ropas van evolucionando, de cómo iban en 1100 a 1250, estuvieron durante 200 años. El Busan era la bandera que ellos llevaban a combate, blanca y negra con la cruz paté. El símbolo que tenía la moneda esta eran 2 caballeros en un caballo. Siempre se ha dicho que la pobreza, yo no entiendo que fuera de la pobreza porque tenían dinero, venían de gente rica, sí que eran pobres, rezaban todo al temple, a la orden, pero ellos venían de gente de dinero. Eso es un símbolo de humildad. También puede ser de que, no sé, que iban 2 a 1. A partir de los templarios, los ejércitos que iban 1 a 1 se unen en grupo. Entonces hacen una fuerza tremenda cuando luchan contra el enemigo. Entonces una forma de simbolizarlo podría ser esa. Bueno, el Concilio de Troya ya lo hemos comentado. Aquí hay un personaje muy importante para la orden que se llama San Bernardo de Claraval. San Bernardo durante 3 veces le pide que haga un manifiesto, que haga un sermón para potenciar la labor de los templarios, porque ellos entendían que eran superiores al resto de caballeros, porque no se entendía como un monje que, digamos, ¿cómo podía ser guerrero? Era algo que chocaba. Entonces, en esos momentos, si tú eres monje, te dedicas a fraile, te dedicas al monasterio, a rezar, ahí en el claustro, en fin, todo eso. Pero si eres guerrero, te dedicas a matar, a guerrear, lo que chocaba, que cada uno iba por un camino, ¿no? Pues este santo, San Bernardo de Claraval, tenía una boquita que era la leche. A todo el mundo lo convencía. Cuando se mete de monje, lleva consigo a 30, entre amigos y familiares, los convence. Había padres que no querían ni que hablaran con él, porque según su esposo lo llevaba. Entonces era una persona muy estudiada, sabía mucho de leyes y se lo rifaba. Cuando había que hacer algo importante, bueno, San Bernardo. Aquí lo vemos, los caballeros templarios, como vivía entonces en la época. El Papa aquí no estuvo, aquí hubo un representante del Papa.